¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a continuar con nuestra clase y empezábamos la clase anterior, habíamos visto transformaciones lineales, vimos algunos ejemplos y bueno, ahora vamos a ver dos cuestiones que son eh, eh, dos subespacios que son importantes dada una transformación lineal. Bien, ¿a qué me refiero? Bueno, si ustedes tienen B WF espacios vectoriales. eh, y si tienen ustedes T que va de B en W una transformación lineal, eh, entonces definimos el núcleo de T como definimos, y bueno, se denota así, curl de T, porque en inglés núcleo es kernel, ¿no? Su abreviación es ker, por eso se escribe así. O bueno, en realidad también, bueno, si seguimos la notación de Friedberg, pues también lo vamos a entender así, o sea, el núcleo de T. Y esto van a ser los elementos del dominio de la transformación de tal manera que cuando los evaluamos van a parar al vector nulo. Entonces, eso es el núcleo. Así se define el núcleo y bueno, vamos a definir la imagen o el rango. La imagen o el rango de T como, bueno, ustedes recordarán, así le ponemos desde que llevamos cálculo o R de T, si es con la notación de Friedberg. Y pues es lo de siempre, ¿no? O sea, son los T de B, tal que B está en B, ¿no? O sea, las imágenes de los elementos del dominio. Sí, también a veces solían decirnos pues desde cálculo, que es cuando ve uno funciones, bueno, ve uno funciones desde mate básica, eh, suelen decirnos también que son los Ws en W tales que existe B en B tal que T de B es igual a W minúscula. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, muy bien. Entonces vamos a calcular, digamos, el núcleo y el rango de una transformación, de las que ya vimos que son transformaciones lineales, para que veamos qué es esto, y luego procedemos a demostrar que en efecto son subespacios. Entonces, ya habíamos demostrado que en lo de la nuestra sección de ejemplos, que T de R3 a R2, definida por T de X, Y, Z, nos da X menos Y, Z, 2Z, me parece que le habíamos puesto en la sección anterior. A ver, déjenme corroborar. Ahí me pasé en los ejemplos. Aquí está. Sí, 2Z. Entonces, aquí arribita, ¿no? Ya demostramos que esto es una transformación lineal. Entonces, pues le puedo calcular el núcleo y el rango. Entonces,
quién es el KER de esta transformación lineal. Pues son los B's en B tal que T de B va a ser igual a 0, ¿no? Esa es la definición. Ahora, ¿a qué es igual eso? En este caso en particular, pues son los X, Y, Z en R3, tales que T de X, Y y Z es igual al vector 0 en R2. Ay, ¿qué es eso? Y esto a su vez, pues es igual a los X, Y, Z en R3, tales que X menos Y, porque esa es así es la definición de la función, 2z es igual al vector 0, 0. Y bueno, si uno hace las cuentas para determinar qué vectores son estos, pues acuérdense, dos vectores en R2 son iguales y solo si son iguales entrada a entrada, es decir, X menos Y es 0 y 2z es igual a 0, ¿no? Y esto pasa, pues sí, solo si X es igual a Y y pues Z es 0, ¿no? Así que eso me dice quiénes son este tipo de vectores. Pues este tipo de vectores son pues lo puedo poner así, XX, ¿no? Ya que X es igual a Y. El Z tiene que ser 0. Y bueno, le pongo así, ¿no? Tal que X es un real. Y ya está. Entonces, pues si se fijan, esta es la recta X igual a Y en el piso, ¿no? De R3, o sea, en el plano XY. Sí, pues si lo quisiéramos ver desde el lado geométrico. Ahora, eh, bien, entonces pues así es un modo de calcular el núcleo. Si está bien, entonces, bueno, ya sabemos que eso tiene que ser un subespacio de R3, pero ahorita voy a hacer la demostración en general. A ver, eh, tenemos esta proposición que dice así. Si otra vez, si T de B en W es una transformación lineal, entonces el núcleo de T, o el KER de T, es un subespacio de B, o sea, del dominio, y el rango de T es un subespacio del codominio. Vamos a demostrarlo. Entonces, a ver, voy a demostrar que el núcleo es un subespacio y el otro, bueno, a ver, voy a tratar de apurarnos, a lo mejor les hago los dos, aunque pues ya conocen ustedes lo que vamos a usar para las demostraciones. Entonces, a ver, primero vamos a ver que el núcleo de T es un subespacio del dominio. Entonces, para ello, pues, ¿qué tenemos que ver? Pues que el 0 está ahí. Si soy el vector 0 está en el núcleo de T, pues cuando empezamos esta sección demostramos en nuestras observaciones que toda transformación lineal manda el 0 en el 0. ¿Sí? Por eso es que pues el vector 0 siempre está
en el núcleo. Luego, si X y Y están en el núcleo de la transformación, entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que T de X es el vector 0 y T de Y es también el vector 0. Entonces queremos ver que la suma de su imagen va a parar al 0, ¿no? Pero fíjense que entonces, ¿quién es T de X más Y? Como la transformación es lineal, esto es T de X más T de Y. Y entonces, por lo que dijimos anteriormente, que si Y está en el núcleo, es decir, que su imagen es 0, pues esto me queda el vector 0 más el vector 0, y esto es el vector 0. Por lo tanto, X más Y están en el núcleo de T. ¿Sí? Bien, siguiente. Eh, si ustedes toman una escalar y X un elemento en el núcleo, entonces pues T de X es 0. ¿Sí? De modo que T de AX es igual a, como la transformación es lineal, es A por X, y esto es A por el vector nulo, y ya demostramos la tabla del 0 y dijimos esto nos da el vector 0, por lo que AX se queda en el núcleo de T. ¿Sí? Por lo tanto, el núcleo de T es un subespacio del dominio. Entonces, pues ya hemos terminado esa parte 2. Ver que la imagen es un subespacio, pues la explicación de que el 0 está ahí, pues es la misma, ¿no? Como T de 0, o sea, del 0 en B es el 0 en W, pues entonces el 0W está en la imagen de T o en el rango de T. Ahora, si tomamos dos elementos en el rango, si ahora ponemos, pues si quieren otras letras, W1 y W2 están en el rango de T, eso significa que entonces existen B1 y B2 en B, de tal manera que T de B1 es igual a W1 y T de B2 es igual a W2. Por lo que podemos ahora calcular la suma, ¿no? Entonces, W1 más W2 es T de B1 más T de B2. Pero la transformación es lineal, así que esto es igual a T de B1 más B2. Es decir, el elemento W1 más W2 es la imagen de alguien, ¿no? O sea, esto ya está en el rango de T. Por lo tanto, pues la suma se queda, ¿no? Ahora, vamos a ver el producto escalar. Vamos a ver que este conjunto cerrado bajo el producto escalar. Entonces, si tomamos A en el campo y W en el rango de T, entonces existe B en B
de tal manera que T de V es igual a W. Así que fíjense que, bueno, a ver, más bien, A por W es lo mismo que A por T de V y esto es lo mismo que T de A por V porque la transformación es lineal y esto pues ya es un elemento a través del rango de T. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que pues el producto escalar se queda ahí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, de I2 y 3i tenemos que el rango de T es un subespacio de W. Muy bien. Entonces, con eso hemos acabado nuestra primera proposición, que es que el núcleo y el rango siempre son subespacios, ¿no? El núcleo del dominio y el rango del codominio. Entonces, pues hasta aquí creo que es más o menos claro, ¿no? Lo que está pasando. Ahora vamos a ver un teorema. Sean B y W F espacios vectoriales y T que va de V en W, una transformación lineal. Entonces, si ustedes tienen que beta dada por B1 así hasta beta n es una base de B, o sea, del dominio, entonces el rango de T, ¿sí?, va a estar generado por T de beta, ¿no? Que es el generado de este conjunto T de beta, pues son las imágenes de los elementos en beta, ¿no? O sea, es T de B1, así sucesivamente hasta llegar a T de Bn, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que si tú tienes una base en el dominio, con las imágenes de esos básicos, tú vas a tener un conjunto, ojo, solo un conjunto de generadores del rango, ¿ok? No una base necesariamente, sino un conjunto de generadores del rango. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Eh, todo muy tranquilo. Entonces, fíjense, primero, como lo que queremos ver, pues es que con esto genero al rango. Entonces, bueno, voy a escribir demostración. Entonces, a ver cómo T de beta es igual a T de B1. Y esto T de Bn. Y esto está contenido, obviamente, fíjense la forma que tiene, pues son elementos todos del rango, ¿no? Entonces, este es un subconjunto del rango. Como esto pasa, y por la proposición anterior, el rango de T es un subespacio de W, pues entonces el generado de T de beta, pues tiene que estar contenido en el rango de T. ¿Por qué? Porque el generado de beta, acuérdense que es, bueno, de cualquier conjunto, es el menor subespacio que contiene el T de beta, ¿no? Y aquí tenemos que el rango contiene a T de beta y es un subespacio, por lo tanto tiene que ser más grande, ¿no? Obviamente con el orden de la contención. Eso que les dije que íbamos a estar usando, ¿no?
Eso me da la primera contención. Ahora, queremos ver pues la otra parte eh, de la contención. Entonces, dice que si W está en el rango de T, entonces pues existe V en B de tal manera que T de B es igual a este W. Bien, ahora como beta es base de B, entonces este vector V que acabamos de encontrar pues se escribe como combinación lineal de elementos en beta, ¿no? De los elementos en beta. Entonces existen A1 hasta AN elementos en el campo, de tal manera que este V se escribe como A1 por B1 más AN por BN. ¿Sí está bien? Y entonces, pues bueno, con esto ya tenemos que así se escribe como combinación lineal. Ahora, fíjense que una vez que tenemos esto, pues entonces lo que estamos diciendo es que nuestro W, que es T de B, pues es T de A1 por B1, así, hasta AN por BN. Y si la transformación es lineal, pues ya sabemos que abre sumas una cantidad finita de sumandos y saca una cantidad finita de escalares. Pues esto es A1 T de B1 más AN T de BN, ¿no? Pero fíjense, esto ya está, por la forma que tiene, ya está en el generado de T de beta. Porque acuérdense que el generado de T de beta son las combinaciones lineales finitas de elementos en el conjunto que está ahí adentro, o sea, en el T que están en el T de beta, ¿no? O sea, que son justamente estos, ¿no? El T de B1, T de B2, así hasta T de B. Entonces, pues ya tenemos la otra contención. Por lo que eh, W, W está contenido en el generado de T de beta. Y con eso acabamos nuestra demostración. Bien, ahora vamos a ver una definición que nos dice lo siguiente. Y nada más es ponerle nombre a dos cosas. O sea, si tenemos una transformación lineal de B en W, ¿sí? Llamaremos, llamaremos nulidad. Esto sobre todo por si están leyendo el Friedberg. Llamamos nulidad a la dimensión del núcleo. Y rango a la dimensión de la imagen o del rango. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a ver un teorema. Ahorita hacemos, más adelante vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver un teorema muy interesante que es el teorema de la dimensión, teorema bonito y útil. Les digo, es el teorema de la dimensión. Entonces, si tenemos B y W, F espacios vectorial y T de B en W una transformación lineal, si la dimensión de B es igual a, bueno, es finita, entonces la dimensión de este espacio vectorial es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión del rango de T. Sí, está bien. Este teorema se va a estar usando en el curso. Y bueno, eh, entonces no lo pierdan de vista, no lo olviden. Entonces, primero, sea, consideremos, no sé si le llamo beta 1, definida por B1, esta BK, una base del núcleo. Como el núcleo de T es acabamos de ver que es un subespacio, y ya sabemos que todo espacio vectorial tiene base, entonces el núcleo tiene base. Ahora, dado que la dimensión del dominio es finita, pues entonces la dimensión de cualquier subespacio de él es finita. Y bueno, entonces por eso es que lo puedo escribir así. Ahora, por corolario del teorema de reemplazo, ¿sí? Podemos extender a beta 1 a una base, pues de todo el dominio, a una base de B, digamos beta, eh, que contenga los elementos de beta 1 y los extendemos, ¿no? Le podemos añadir así beta k, b sub k más 1, así está b sub n. Está bien, acuérdense que los corolarios del teorema de reemplazo son muy importantes, ¿no? Nos dan pie a proposiciones como esta, entonces no los olviden, que igual los vamos a estar usando. Que siempre se puede extender, si tienes un conjunto de ley, siempre se puede extender a una base. ¿Mm? Entonces, bien, entonces digamos que ya la tenemos, que se llama beta, y está dando esto, donde pues vamos a suponer que la dimensión de B pues es justamente n, ¿no? O sea, porque así la extendimos. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el teorema anterior, ya sabemos que el rango de T es el generado de este T de beta, ¿no? Que es T de beta 1, coma, T de beta K, coma, T de B K más 1, coma, y T de B sub n, ¿no? Ese es el generado de todo esto.
Pero eso pues es lo mismo. Fíjense que el conjunto que está entre estas llaves, pues los primeros vectores son t de b1 hasta t de bk, pero b1 hasta bk son base del núcleo. Entonces están en el núcleo. Eso significa que cuando yo los evalúo, me dan cero. Así que esto es lo mismo que generar con t de bk más 1, t de bn. ¿Sí? O sea, si quito todos esos, este sigue generando lo mismo, porque sus imágenes son el cero. Entonces, si quieren, aquí les pongo la nota. Pues, pues T de BI es igual al cero para toda I que está desde 1 hasta acá. Sí, esto nada más es un paréntesis justificando el paso anterior. Muy bien. Entonces, pues veamos que ya sabemos que entonces este conjunto genera, me gustaría ver que ese conjunto es linealmente independiente, ¿no? O sea, veamos que t de b sub k más 1, t sub bn es linealmente independiente, ¿no? Y ya con eso la haríamos, tendríamos otro teorema. Ahorita vemos por qué. Entonces, a ver, sean, le voy a llamar a k más 1 hasta n elementos del campo. Se me va a tomar una combinación lineal igualada a 0 de estos elementos, así hasta a nt de bn. De tal manera que esto es 0. Muy bien. Entonces, pues ya sabemos que eso es lo que nos indica que la linealidad, ya sabemos que se mantiene en un número finito de términos, ¿no? Es decir, esto me queda, lo puedo escribir así. Y esto es el vector 0, ¿no? Pero eso lo que me dice es que eso que estoy evaluando pues está en el núcleo, ¿no? O sea que esto está o pertenece al núcleo de T. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, lo que acabamos de ver es que esta combinación lineal, pues es un elemento del núcleo. Ah, pero dijimos, el núcleo tiene esta base. Y entonces todos los elementos del núcleo se escriben como combinación lineal de los elementos en esta base. ¿Sí? Es decir, esto me va a implicar que este vector, como quiera que se llame, aunque se llame F o así, este es un vector en el núcleo, se escribe como A1, B1, como una combinación lineal de los que son básicos en el núcleo, ¿no? Esto para algunas, A1 hasta acá, a ver, en el campo, ¿sí? Esto recuerden pues, beta 1 es base de, del núcleo. ¿Ok? Entonces,
Muy bien, hasta ahí lo único que tenemos es esta combinación lineal. Pero entonces yo puedo pues despejar, ¿no? Y me va a quedar pues algo pues del tipo que ustedes prefieran. Podemos escribir así A1B1 hasta llegar a acá de K menos AK más 1 de sub K más 1 menos AN BN. Todo esto igual al vector cero. Pero fijémonos, todo esto, los vectores B1 hasta BK, BK más 1 hasta BN, todos estos vectores dijimos, pues esto es una base de B, ¿sí? Como es una base es linealmente independiente, entonces que esto sea igual a cero implica que todas las I's, bueno, que sí, todas las I's son cero. ¿Sí está bien? Entonces, digo, porque si las menos I's son cero, pues las I's son cero, ¿no? Eh, y entonces ya tenemos lo que queremos, ¿no? En particular, K más 1 es igual a K más 2, continúa así hasta n, y este es el vector, perdón, este es el escalar cero. Muy bien, por lo tanto, eh, pues este conjunto es linealmente independiente, por lo que, ¿qué tenemos? Pues tenemos que este conjunto ya generaba el rango, ¿no? Y acabamos de ver que es linealmente independiente, entonces esto es una base del rango de T. ¿Sí está bien? Y entonces, por lo tanto, la dimensión del espacio B, que es n, pues es lo mismo que la división del núcleo. La dimensión del núcleo es K, más la dimensión del rango, que es pues n menos K, ¿no? ¿Sí está bien? O sea, bueno, aquí lo escribo, es K más n menos K. Y entonces nuestro teorema es cierto. Entonces esto se va a estar usando porque, eh, como sucede muchas veces en matemáticas, pues vamos a obtener información en base a cuestiones de cardinalidad, o en este caso vamos a tener información de los espacios vectoriales en base a la dimensión. Entonces, a ver, em, vamos a ver un pequeño ejemplo, y luego un teorema más. Entonces, a ver, ejemplo. Entonces, sea, consideren esta transformación
t de los polinomios de grado 2 con coeficiente de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales a en las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales definida por t de un polinomio f de x, lo vamos a mandar a la matriz f de 1 menos f de 2, 0 aquí, 0 en esta entrada y f de 0. ¿Sí? Y sea beta la base canónica de los polinomios, o sea, tomemos esta base. Entonces, el lema que vimos antes del teorema de la dimensión nos garantiza que el rango de t va a estar generado por t de beta, ¿no? Sí, está bien. O sea que el generado de t de beta pues es el t de 1, ¿no? Porque beta es la base canónica, t de x y t de x cuadrada. A ver, y entonces, ¿qué sería esto? Pues hagamos nuestro cálculo. Eh, ¿Quién es t de 1? El polinomio constante 1. El polinomio constante 1 evaluado en 1, pues me da 1, evaluado en 2 me da 1, aquí me da 0, 0, acuérdense que nuestra regla de correspondencia está aquí, ¿no? Entonces el polinomio constante 1 evaluado en 0, pues me da 1, entonces esto me queda la matriz 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? ¿Quién es t del polinomio x? Pues esto dice, el polinomio x evaluado en 1, pues me da 1. El polinomio x evaluado en 2 me da 2. Aquí pues dice, tiene que ir el 0. Y el polinomio x evaluado en 0, pues me da 0 aquí. Así que esto me va a quedar menos 1, 0, 0, 0. Ahí hasta aparece su lista de calificaciones del semestre, muchachos. Bueno, y luego esto, ahora calculemos nuestra transformación en el polinomio x cuadrada. Esto va a ser, entonces x cuadrado evaluado en 1, pues me da 1, menos x cuadrado evaluado en 2 me da 4, aquí debe ir 0, 0, y x cuadrado evaluado en 0 me da 0, y esto se queda en la matriz menos 3, 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces, lo que nos diría nuestro lema, pues es que el rango de t, este subespacio, está generado por los vectores 0, 0, 0, 1, el vector menos 1, 0, 0, 0, y este vector que es menos 3, 0, 0, 0. Pero fíjense que aquí perdón, entonces está bien. Tenemos aquí menos 3. Sí, perdón. Tenemos que el segundo y tercer vector pues son múltiplos escalares. O sea, menos 1, bueno, menos 3, 0, 0, 0, pues es 3 por este vector. ¿Sí? Entonces no pueden ser linealmente independientes.
Entonces, este vector y este vector no son linealmente independientes. ¿Está bien? Por lo tanto, puedo quitar alguno de ellos para generar, ¿no? O sea, el rango de t, fíjense que va a estar, va a seguir generado por el vector, el primero que teníamos, que es 0, 0, 0, 1, y pues no sé, podemos dejar aquí el menos 1, 0, 0, 0. Como el otro es múltiplo, pues ya está en el generado de esto. ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, entonces ese teorema, ese lema, perdón, lo que nos dice es que con esos tres seguro que generas, ¿no? Yo les digo, pues observen que le puedo quitar uno, ¿no? Y ya seguramente esto nos va a dar una base, lo que está dentro de las llaves, ¿no? Pero bueno, ah, hasta aquí todo bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro resultado eh, que nos dice cómo caracterizar pues, la inyectividad en términos algebraicos, ¿no? Aprovechando que pues, estamos trabajando con transformaciones lineales. Entonces, fíjense, si tenemos B y W, F espacios vectoriales, y tenemos T de B en W, una transformación lineal, entonces son equivalentes, uy, equivalentes los siguientes enunciados. Primero, T es inyectiva y el segundo, el núcleo es cero, el núcleo de T es el vector nulo. Entonces vamos a hacer la demostración, ¿no? O sea, si yo quiero ver, lo que nos dice este teorema es, si yo quiero ver que una transformación lineal es inyectiva, pues solo tengo que ver que es lo mismo que checar que el núcleo es cero, ¿no? Entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a demostrar que 1 implica 2. Entonces, supongamos que T es inyectiva. Y bueno, lo que quiero ver es que el núcleo es cero. Entonces, obviamente, el cero siempre está contenido en el núcleo. Lo que hace falta ver es la otra contención. Entonces, si me tomo un elemento en el núcleo, implica que T de X, pues es el vector cero. Pero ya habíamos dicho que cualquier transformación lineal mandaba el cero en el cero. Entonces, así que fíjense que entonces T de X va al cero y esto es lo mismo que T del cero. Ahora, por hipótesis, como T es inyectiva, ocurre que pues X tiene que ser el vector cero. No hay no hay de otra. Muy bien, por lo tanto,
el núcleo de T pues siempre está contenido en este subespacio, el subespacio trivial. La otra contención, les decía, pues siempre se da. Ahora, como esto siempre está contenido en todos los subespacios de B, entonces, pues ya lo que tenemos es que el núcleo de T tiene que ser trivial. Esto, claro, suponiendo que la transformación es inyectiva. Ahora vamos a hacer 2 implica 1. Entonces, lo que quiero, bueno, voy a suponer que el núcleo es 0. Supongamos que el núcleo de T es el vector, es el conjunto que tiene como único vector el 0. Y pues lo que queremos demostrar es que T es inyectiva. Para ello, pues tomo X y Y en B, de tal manera que T de X sea igual a T de Y. ¿Sí está bien? Entonces, pues si despejamos de ahí, pues tenemos que T de X menos T de Y, pues me da el vector 0. Así que, pues T de X menos Y, pues es el vector 0. Eso significa que entonces X menos Y pues está en el núcleo de T. Pero por hipótesis estamos suponiendo que el núcleo de T es 0. Por lo que X menos Y pues solo puede ser el vector 0. Es decir, X es igual a Y. Por lo tanto, T es inyectiva. ¿Está bien? Y pues con eso hemos acabado nuestro resultado. Entonces aquí fíjense que el concepto de inyectividad es lo mismo que núcleo, núcleo cero. Ahora vamos a ver otro resultado. eh, que nos dice lo siguiente, que también tiene que ver con este tipo de cuestiones. Entonces tomemos T de B en W, una transformación lineal, de tal manera que la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del codominio y que sean finitas, finito. Entonces son equivalentes los siguientes enunciados, que es, primero, T es inyectiva, ¿sí? Segundo, T es suprayectiva. Y tercero, T es biyectiva. Bueno, eso sería claro. Más bien, sí, más bien aquí no debería ser esto, sino, porque eso pues ya lo tenemos, ¿no? Sí, claramente. Sino más bien la dimensión, a ver si para que tenga más sentido, la dimensión de B coincida con la dimensión del rango de T. ¿Está bien? Pero ojo con las hipótesis. O sea, este teorema lo que dice es la inyectividad va a ser lo mismo que la suprayectividad, igual a que la dimensión de B sea la dimensión del rango, siempre y cuando
el dominio y el codominio tengan dimensiones iguales y sean finitas. Ojo con la hipótesis, ¿no? O sea, esto no se vale para para cualesquiera transformaciones lineales. Entonces, a ver, vamos a hacer, 1 implica 3. Muy bien, entonces, como T es inyectiva, entonces, por el teorema que acabamos de demostrar, pues el núcleo tiene que ser el cero. Entonces, por el teorema de la dimensión, eh, tenemos, tenemos que, pues la dimensión, teorema de la dimensión, lo que nos dice que la dimensión de B es la dimensión del núcleo, más la dimensión del rango, pero en este caso la dimensión del núcleo, como el núcleo es el subespacio trivial cero, pues es cero, con eso una base es el vacío, más la dimensión del rango de t, es decir, esto me queda nada más la dimensión del rango de t, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Ahora, 3 implica 1, se hace de la siguiente manera. Supongamos ahora que la dimensión del espacio vectorial B es la dimensión del rango de T. Entonces otra vez puedo usar el teorema de la dimensión. Entonces, por el teorema de la dimensión, tenemos que, lo escribo aquí abajo, pues la dimensión, acuérdense el tema de la dimensión, pues lo acabamos de decir, dice que la dimensión del dominio es la dimensión del núcleo más la dimensión del rango de t. Y por lo que estamos diciendo aquí, esto coincide con la dimensión del rango de t. Esto implica que pues la dimensión del núcleo tiene que ser cero, por lo que el núcleo de T pues tiene que ser el subespacio trivial, ¿no? Porque tiene base el vacío, que es el conjunto que tiene cero elementos, ¿no? Entonces ya, con eso tenemos que les implica 1. Ahora vamos a hacer 2 implica 3, es decir, a ver, hasta el momento ya hicimos esto. Y pues ahora el camino va a ser este. Vamos a hacer 2 isolocitas. Y ya queda cerrada la equivalencia, ¿no? Entonces, a ver, 2 implica 3. Entonces ahora supongamos que T es suprayectiva. Si está bien, eso lo que quiere decir es que entonces el codominio pues, es igual al rango, el rango de T. Entonces, eso lo que nos dice es que la dimensión de W pues es la dimensión, deben tener la misma dimensión que la del rango, ¿no? Y por hipótesis general, pues tenemos que
la dimensión, ¿no? La hipótesis general es que la dimensión de B es igual a la dimensión de W. ¿Sí está bien? Entonces, pues ya tenemos que, no, a ver, que la dimensión de B es la dimensión del rango de T. Está bien, perdón, aquí hubo un error. Eso está bien, lo que les acabo de decir está bien. Lo que está mal es que no hicimos esto, perdón. Hicimos, el camino que vamos a seguir es 1 si solo si 3. Y lo voy a hacer 3 si solo si 2. Una disculpa. Bueno, entonces, pero vamos bien. Entonces aquí ya demostramos que 2 implica 3. Ahora vamos a ver que eh, 3 implica 2. Y muy bien. Entonces ahora supongamos que, pues otra vez, que la dimensión de B es la dimensión de el rango de T. Entonces, otra vez, por hipótesis general, la dimensión de B es la dimensión de W. Eso lo que nos diría es que entonces la dimensión del rango de T pues es igual a la dimensión de W. ¿Sí está bien? Bien, hasta ahí vamos bien, pero además como el rango de T es un subespacio de W, y acabamos de ver que tienen la misma dimensión, entonces, pues tienen que ser iguales. ¿Sí está bien? Eso se sigue, digo, sería un buen ejercicio que lo escribieran, eso se sigue del hecho de que si yo me tomo un W en W, y me tomo una base en W, eh, pues una base en W, bueno, más bien al revés, se sigue de que si yo me tomo una base en el rango de T, eh, entonces como tiene la misma dimensión que W, tiene que el mismo tamaño que cualquier base en W, entonces ya tienes un conjunto linealmente independiente máximo en W, pues tiene que ser una base para W. Está bien, entonces cualquier elemento en W, pues se tiene que poder escribir como combinación lineal de los elementos en el rango. Bueno, no es muy complicado de hacer, entonces se los voy a dejar. Y si no lo sabe, pues lo checamos en las asesorías, no hay problema. Y con esto terminamos nuestra hipótesis, nuestro teorema, perdón. Entonces, muy bien. Bueno, voy a hacer un par de ejemplos y para cerrar esta clase. Y vamos a ver. Ejemplos. Primero, tomen T, que va de los polinomios de grado menor o igual que 2 a los polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficientes reales, definida
por t de el polinomio f de x, pues va a ser igual perdón, va a ser igual a que va a ser igual a dos veces su derivada más la integral de 0 a x tf de t diferencial de t. Entonces, pues nos preguntamos, inyectiva, entonces vamos a tratar de responderlo. Bueno, vamos a ver si es inyectiva o si es suprayectiva. ¿Está bien? Entonces, a ver, consideremos la base canónica en el dominio, que es 1x cuadrada. Entonces, por nuestros teoremas tenemos que el rango debe estar generado por t de beta, que es t de 1, t de x y t de x cuadrada, ¿no? Sí, está bien, o sea, es el generado, tiene que ser igual, entonces, pues hay que calcular cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, t de 1, pues aquí es igual, el polinomio constante 1, si lo derivamos, pues es 0, y 2 por 0, pues me queda 0, más la integral de 0 a x del polinomio constante 1, diferencial de t. Eso pues me va a quedar la integral de 0 a x de diferencial de t, que es t evaluada en 0 y x, o sea, esto me va a quedar, a ver, déjenme ver si está bien definida mi función, perdón, aquí lo hago un 3. Esto me va a quedar pues 3 por x, ¿no? Luego, t de x, pues me va a quedar, la derivada de x es 1, por 2 me queda 2, más la integral de 0 a x, en este caso, de t diferencial de t, y esto es 2 veces, más multiplicado por 3, decíamos, esto va a ser más 3 por t cuadrada sobre 2, ¿sí? Evaluada en x, ¿verdad? Entonces esto me queda así. Y por último, la de x cuadrada, que la derivada de x cuadrada es 2x, evaluada o multiplicada por 2 es 4x, más 3 veces la integral de 0 a x de t cuadrada diferencial de t. Y esto pues me debe de quedar 4x más 3 veces t cúbica sobre 3, o sea, esto me queda 4x, perdón, aquí es x. Esto me queda x cúbica, ¿no? Muy bien, entonces
A ver, ahora sí. Eh, R de t está generado por los polinomios, en este caso 3x, ¿no? Yo conseguí un conjunto de generadores más 2 tercios, digo 3 medios de x cuadrada, coma 4x más x cúbica. Está generado por eso, por tres polinomios. ¿Sí? Entonces, pues esta función pues no puede ser, bueno, esta transformación no puede ser su proyectiva, ¿no? Porque la dimensión del rango de t, pues estamos viendo que es 3, pero la dimensión de este espacio es 4, ¿no? Entonces no puede ser proyectiva, porque si fuera proyectiva deberían de tener la misma dimensión. Ahora, vamos a ver si t es inyectiva. Entonces calculemos el núcleo de t tiene que ser los polinomios aquí de grado menor o igual que 2, tales que t de este polinomio, f de x, nos da el polinomio constante 0. Y esto aquí no es igual. Es f de x. Bueno, hay que decir en dónde aquí. En los polinomios de grado menor o igual que 2, tales que 2 veces la derivada de f de x más la integral de 0 a x 3f de t diferencial de t, da el polinomio constante 0. Entonces calculemos qué tienen que cumplir, que es esta última condición. Entonces es un polinomio de grado menor o igual que 3, pues su forma general es esta, ¿no? Es ax cuadrada más bx más c. Entonces, t de f de x, pues es 2 veces su derivada, y su derivada es 2ax más b, bueno, más 3 veces la integral de 0 a x de este polinomio, ¿no? X cuadrada más bx más c, perdón, aquí con t, ¿no? Diferencial de t. Pero esto es igual a 4ax más 2b más 3 veces, y aquí pues puedo repartir la integral, ¿no? Pues una función polinomial, entonces pues no tiene problema, y de una vez pues si quieren hacemos las cuentas, o sea, esto es 3a cúbica sobre, sobre 3, ¿no? Más 3, perdón, con x. Bien, entonces aquí hay que corregir. Esta es así, y aquí nos va a quedar, perdón, x. Vuelvo a escribirte. X cúbica sobre 3, y aquí nos va a quedar en 3b x cuadrada
sobre 2 más cx multiplicado por 3, ¿no? Todo está multiplicado por 3 y bien, entonces ahora si simplificamos un poco, nos va a quedar así 3a y bueno, más bien ya el 3 se cancelan ahí, entonces me queda a x cúbica más 3b, 3 medios de b por x cuadrada más 4a más 3c por x más 2b igual al polinomio constante 0. Entonces todos los coeficientes tienen que ser 0, es decir, a tiene que ser 0, 3 medios de b tiene que ser 0, 4a más c tiene que ser 0 y 2b tiene que ser 0. O sea, en realidad, pues todas tienen que ser 0, ¿no? Esto implica que a es igual a b es igual a c y esto es 0. ¿Está bien? Entonces el único polinomio que satisface esta relación, pues es el 0, ¿no? Entonces el núcleo de esta transformación lineal, pues es el polinomio constante 0. Entonces, por nuestro teorema, uno de nuestros teoremas anteriores, T es inyectiva. ¿Está bien? Muy bien. Y entonces hasta aquí este ejemplo.